Regresamos con Werner Corrales, economista, exministro, crítico de las políticas y de los errores, sobre todo de las políticas del chavismo. Él está proponiendo una transición. En esta transición, ¿qué papel tendrían estos grupos delictivos que usted ha identificado o ha señalado en otras oportunidades? Venezuela, justamente nos comentaba alguien, tiene una campaña para enfrentar a los marines de Estados Unidos y frenar una invasión, pero no ha podido con las propias bandas delictivas que, por ejemplo, controlan las cárceles y la industria del secuestro. Mira, yo no sé si es que no ha podido o es que por diseño el sistema de coerción que se planteó este gobierno, esta revolución, el sistema de coerción se fundamentó en un sector de las Fuerzas Armadas. Por suerte, no todas las Fuerzas Armadas participan en lo que ahora te voy a decir. Paramilitares, hay varias organizaciones paramilitares que promovió el gobierno y unas bandas delictivas de otro tipo, para poder hacer una coerción que no fuese del tipo nazi o del tipo staliniano, donde era la Fuerza Armada la que actuaba así, sino dentro de lo que se llaman los regímenes híbridos, una coerción hecha supuestamente por civiles. Se dotaron de una parte de los colectivos. Los colectivos, como tú decías, tienen un rol social muy importante en las zonas populares, pero fueron cooptados y fueron hechos partícipes de un sistema armado para limitar la manifestación política antigubernamental. ¿Cómo funciona este sistema de los 5 microestados? Así lo designan los expertos en estas cosas. Lo designan como microestados porque le compiten al Estado en el monopolio del uso de la violencia, del uso de las armas. Una parte de las Fuerzas Armadas está ligada por razones políticas del Estado, comenzó con Chávez, ligada con la FARC, estuvo ligada con el ELN y ahora se sabe que ha estado ligada desde hace años con grupos terroristas del Medio Oriente. Ese mismo grupo, en el negocio que tenía o que tiene todavía la FARC de tráfico de armas y tráfico de drogas, ese grupo sirve. Hay denuncias de estos expertos y organismos internacionales sobre personas específicas. Ese grupo sirve de importador y exportador de droga y de importador de armas. Los otros grupos, por ejemplo, la República de los Pranes. La República de los Pranes es un gran comprador de droga y minorista de droga, es comprador de armas y está segmentado el sistema criminal, está segmentado de formas como las que te voy a ejemplificar. Le pertenece a la República de los Pranes el negocio del secuestro express. El secuestro express y la extorsión telefónica, también la distribución de drogas en las zonas, no solamente en las zonas populares a través de las bailantas, que son, no sé si sabes, son unas fiestas de fin de semana que se hacen o en las cárceles o en los barrios donde los pranes cuidan, venden el alcohol y venden las drogas. Perdón, hay que decir que las fiestas en las cárceles tienen anuencia del gobierno porque la ministra del área dice que es una manera de aliviar la presión en los centros penitenciarios. Absolutamente. Entonces, fíjate que se ha descubierto por personas que han sido víctimas de los secuestros express que cuando se los llevan secuestrados y, por ejemplo, se llevan a una familia, los 2 varones de la familia, el padre y un hijo, son liberados para que vayan a buscar dinero para entregarle a los secuestradores y las otras 2 víctimas, la esposa y una hija, se van en una camioneta sin placas. Yo no sé si sabes de las camionetas sin placas, quienes las usan en Venezuela, y de repente en estacionamientos de edificios públicos hay 50 camionetas en una misma noche. 50 camionetas sin placas, de las que son muy parecidas a las que usan algunos organismos de represión. Ahí hay una conexión más o menos evidente. El propio gobierno ha admitido que las policías participan en los secuestros, el 70% de los casos. Bueno, las policías y los pranes. La República de los Pranes es una de las 5 organizaciones que te decía y tiene prácticamente el monopolio del secuestro express, del asalto a cajeros y de la extorsión telefónica en las grandes ciudades. Pero hay otra que se suele llamar las megabandas, que tienen el monopolio del mismo negocio en pequeñas ciudades y en carreteras. Picure
es uno de los ejemplos. Pero no solamente Epicure. Un jefe de las bandas que operan en los llanos venezolanos y que se ha comparado con Pablo Escobar, su capacidad para esconderse sin ser visto nunca. Pero igualmente las bandas que tomaron por 2 días varias poblaciones de Barlovento, de parte del estado, de la zona costera del estado Miranda. Están los colectivos. Yo decía, los colectivos, su origen es un origen social, de funciones sociales específicas y muy laudables, pero hay colectivos que son cooptados y armados por el gobierno para someter a la población, por ejemplo, en el 23 de enero, que es la confederación o los grupos de colectivos más importantes de Venezuela. Allí funcionan colectivos que han sido armados por el gobierno desde el principio, cuya finalidad principal era mantener el orden y que no hubiese manifestación antigubernamental allí. Pero en un momento determinado a esos colectivos se les da la función de mantener el orden para que no haya manifestación antigubernamental en el resto de la ciudad de Caracas. Cuando se reducen los ingresos y llega el ministro Ramírez Torres, Rodríguez Torres, perdón, llega al Ministerio del Interior, él toma una decisión de recortar el pago a estos colectivos y comienza a ver de parte de los colectivos entonces los negocios propios, los negocios particulares, es decir, comienzan a hacer actos delictivos, a comportarse como las megabandas o como la República de los Pranes. Y el ministro terminó echado del gobierno. Exactamente. ¿Qué hay que pudo hacer que el ministro fuese echado del gobierno? ¿Hay o no hay suficientes indicios para imaginarse que esto pertenece a un aparato diseñado y puesto en vigor por el gobierno? Y hay otro grupo, por cierto, creo que con este completo los 5 microestados, hay otro grupo que es el de los pseudo sindicatos, fundamentalmente en la construcción. Sindicatos que extorsionan a los trabajadores, pero extorsionan también a los empresarios y que resuelven los conflictos sindicales a tiros y con muertes. Son muy famosos los casos que ha habido en el estado Bolívar, también en el estado Barinas. La cabeza de todo esto, que es el quinto grupo, está formada por quienes se relacionan con los socios internacionales del terrorismo y el tráfico de drogas. Y allí están cabezas que han sido acusadas, personas que han sido acusadas por organismos internacionales y más recientemente por los Estados Unidos. ¿Ellos están incluidos en ese grupo de jefes? Mira, yo la verdad es que no te podría decir si todos están en las listas o si todos los que están en las listas son de estos, pero hay algunas coincidencias. Hay el manejo, es evidente que quienes han tenido el manejo político para la relación con la FARC, para dejar que la FARC entre, sus heridos sean curados en hospitales venezolanos, etcétera, quienes han manejado esa relación tienen toda la oportunidad y además son el centro de lo que le da el mayor ingreso a esto, que es el tráfico de drogas y el tráfico de armas. En resumen, no es el problema social a quien hay que culpar, no es la pobreza a quien hay que culpar de la violencia, del desbordamiento del crimen en Venezuela. Esto es un Estado que puede ser calificado como lo fue Nicaragua, el Estado nicaragüense durante el gobierno sandinista de los años 80. Esto pareciera ser un Estado pandilla. Es decir, la violencia solo podrá resolverse cuando cambiemos de régimen. Cambiemos de régimen, es urgente que los venezolanos nos decidamos por cambiar por vías constitucionales de régimen para poder salir de la crisis, que no es nada más la crisis económica de la que hablamos antes, es también la crisis de la seguridad, es la crisis del abastecimiento, es la crisis de la pobreza. No se ha resuelto la pobreza porque la dádiva y el populismo rentista no resuelve la pobreza, es la creación de capacidades la que lo resuelve. En este último minuto, ¿las elecciones legislativas pueden ser el comienzo de ese cambio? Para mí las elecciones legislativas deberían tener un rol importante en el cambio, pero por sí solas no pueden contribuir al cambio, porque el camino para el cambio, incluso si se ganase las elecciones legislativas y se alcanzase el 66% de las curules de parte de la oposición, se podría comenzar a hacer cambios legislativos y se podría apuntar a un conflicto entre ejecutivo y legislativo, pero no hay la seguridad de que
el gobierno no haga o no ponga todos los impedimentos que ha puesto en el pasado. Por el contrario, lo más probable es que ponga toda esa clase de impedimentos y no se pueda lograr eso. Lo inteligente de parte de la oposición democrática sería tener una estrategia que apunte a salir lo más pronto posible, pero por vías constitucionales, de este gobierno. Y esa estrategia debería combinar una parte electoral y una parte de promover la movilización de la sociedad venezolana, hacer que la sociedad venezolana esté en la calle, esté exigiéndole a todas sus instituciones que le quiten el apoyo a este gobierno para poder salir de la crisis que tenemos, que nos lleva cada vez a un punto más profundo. Un tema que se va a poner mucho más interesante en los próximos meses, pues sobre todo un escenario tan complejo como el de Venezuela. Pero bueno, doctor Corrales. Muchísimas gracias, Omar. Disfruté mucho por esta conversación. Así es, ha sido bastante interesante, productiva. Esperamos que también para nuestra audiencia, porque la idea de este programa es justamente llevarles varios puntos de vista sobre la situación venezolana para que cada quien saque sus propias conclusiones y actúe, se movilice, tenga en sus manos también el destino del país. Ha sido el economista Werner Corrales, exministro de Planificación y de Fomento de Venezuela. Él ha sido también un activista en organizaciones no gubernamentales, buscando el diálogo, la concertación en Venezuela y la aceptación de todos. Un país que le pertenece a todos los venezolanos, bueno, tienen que dar su parte y buscar el diálogo pacífico, ¿no es así? Así es, busquemos la Venezuela que queremos todos. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. He sido su anfitrión, Omar Lugo, mi Twitter, @Omar Lugo, disponible para comentarios. Ha sido una oportunidad otra vez de abordar el complejo escenario de Venezuela en busca del diálogo y de las salidas pacíficas y democráticas. Hasta pronto.